Muy buenos días, mi nombre es Marely Maybelinda Macicler y en este video relacionado con la asignatura de Farmacoterapéutica 2 dirigida por el docente Rafael Mesh Álvarez en la carrera como químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, les voy a presentar lo que es el caso clínico en el que estuve trabajando. Como introducción, para introducir al paciente, se trata de un paciente masculino de 73 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. El paciente es diabético desde hace 26 años, además presenta desgaste en la columna lumbar e hipertensión arterial. Como todos muy bien sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una condición metabólica caracterizada por hiperglucemia, resistencia a la insulina y escasez relativa de insulina, representando el 90% de los casos de diabetes. La obesidad es considerada la causa principal entre quienes tienen predisposición genética. Por otro lado, la hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos y se produce por un aumento de la presión sanguínea en las arterias. Sin tratamiento, la hipertensión arterial puede provocar complicaciones severas como infartos o accidentes cerebrovasculares. Los objetivos de este trabajo son iniciar un diálogo con lenguaje cotidiano al interactuar con el paciente, comunicar al paciente acerca de la correcta protección de sus fármacos, instruir al paciente en la correcta utilización de los fármacos que utiliza y por último entender a través de la terapia farmacológica la diabetes y las afecciones del corazón. En el caso de la metodología, primero se seleccionó el tema, primero se buscó al paciente y se le seleccionó, se establecieron los padecimientos o enfermedades del paciente, se indagó en lo que son los signos, los síntomas, los estudios y el tratamiento del paciente. Se realizaron lo que son las entrevistas al paciente explicándole sobre el proyecto. Se le pidió información personal y médica y se le realizaron las mediciones de sus signos vitales. En el caso también de la recopilación de información, se recopilaron análisis de laboratorio, chequeos, en este caso de 3 semanas al mes, control de sus medicamentos y su padecimiento. En el caso de organizar la información, se organizó por lo que es el método SWAP y las evidencias tomadas, y también se realizaron lo que son los resultados, la discusión y las conclusiones. En el caso de los resultados, primero que nada se realizaron con el paciente 3 sesiones de 1 hora aproximadamente, donde se le instruyó acerca de sus fármacos, donde se le tomaron sus signos, también se le realizaron las mediciones más que nada de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y de niveles de glucosa. En el caso de la bitácora tenemos donde se tomó lo que es la presión arterial en el caso del paciente, lo que son sus datos, nombre, ocupación. Cabe resaltar que el paciente ya es un jubilado contador. También sobre sus antecedentes, el cómo guarda sus fármacos, si sabía cómo utilizar un botiquín. También se tomaron lo que son sus recetas médicas. En el caso del paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el paciente nos mencionó que y se observó que el paciente guardara sus medicamentos en una zona donde se puedan conservar muy bien los medicamentos, como por ejemplo el paciente los resguarda en una pequeña repisa en lo que es el área de la cocina, limpia, sin insectos que puedan interferir, que no estén bajo la luz del sol y que se encuentren a temperatura ambiente. En el caso de los datos de la medicación, el paciente toma lo que es la metformina, que es un fármaco antiglucemiante para lo que es el padecimiento de la diabetes tipo 2, el losartán, que es un antagonista del receptor de angiotensina, ARA2, para el tratamiento de la hipertensión arterial, y la clonazepam, que es un antiansiolítico, es decir, un medicamento para la ansiedad, pero que el paciente utiliza como un medicamento para conciliar el sueño. Tenemos los registros de los signos del paciente,
como la toma de la presión arterial, lo que es el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y los niveles de glucosa. Aquí tenemos 3 gráficas que nos muestran lo que es la frecuencia cardíaca del paciente, que se nos muestra que se encuentran en lo que es el rango normal, ya que este debe ser de 60 a 100 pulsaciones por minuto, se encuentran en niveles normales. En el caso de la frecuencia respiratoria también se encuentran en niveles normales. Ahora, en el caso de la glucosa, podemos llegar a observar que el paciente empezó con un nivel de glucosa de 182 miligramos por decilitro, un nivel considerado elevado. Después en la segunda sesión disminuyó a un 142 miligramos por decilitro, es decir, disminuyó de la primera sesión a la segunda, mostrando un cambio con la información que recibió de las sesiones. Sin embargo, aún la seguía manteniendo elevada, y en la tercera sesión el nivel de glucosa disminuyó a 116 miligramos por decilitro, lo cual es un buen avance en el caso de la disminución de la glucosa, lo que nos indica que la información que el paciente recibió le ayudó a mejorar en el caso de la forma en que debe tomar su medicación, y rindió en este caso frutos, porque a comparación de la primera sesión con la tercera vemos que hubo una enorme disminución en el nivel de glucosa, lo cual es positivo para la salud del paciente. En el caso, aquí tenemos la evidencia fotográfica de los medicamentos que consume nuestro paciente, en este caso el clonazepam de 2 miligramos, que normalmente el paciente lo resurte cada 4 meses para evitar tolerancia y dependencia. La metformina de 850 miligramos, que es un antiglucemiante, hipoglucemiante, es decir, disminuye los niveles de glucosa para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y en el caso de losartán de 50 miligramos, que es para el tratamiento de la hipertensión arterial, un medicamento que se le conoce como antagonista del receptor de angiotensina, ARA2. Tenemos también que se le aplicó al paciente un formulario para averiguar qué tanto sabía de sus fármacos, uno por cada fármaco, uno para la metformina, uno para el losartán y uno para el clonazepam. En el caso de los conocimientos del paciente, vemos que el paciente tiene un amplio conocimiento de sus fármacos. En este caso conoce lo que son las indicaciones, la posología, la pauta, la duración del tratamiento, su forma de administración del tratamiento, la efectividad del tratamiento, el lugar donde conservar su medicamento, pero hay poco conocimiento en lo que son las áreas de precauciones, efectos adversos, contraindicaciones y lo que son las interacciones medicamentosas. En la gráfica podemos notar que el paciente tiene un conocimiento suficiente en 7 de las preguntas de los cuestionarios realizados, y en 4 de ellas tiene poco conocimiento. En el caso de nuestro método SWAP, que también se utilizó para ordenar la información del paciente, tenemos en lo que es el plan para nuestro paciente, en la educación al paciente, es decir, abordar la importancia de no suspender la medicación por el consumo de alcohol, porque cabe recalcar que el paciente mencionó que autosuspende su tratamiento por consumo de alcohol los fines de semana, por lo que se le debe de educar sobre ese aspecto para evitar que ponga en peligro su salud por los padecimientos que padece. En este caso, la revisión de la medicación para verificar que el paciente tenga una buena medicación sin interacciones, que por ahora no se han encontrado interacciones medicamentosas ni problemas relacionados con la medicación. El seguir con un seguimiento más que nada en los niveles de glucosa para poder verificar que los niveles de glucosa se encuentren en el nivel normal y evitar consecuencias de lo que es la diabetes mellitus, que podría ser, por ejemplo, para evitar que el paciente caiga, por ejemplo, en una insuficiencia renal o en pérdida de la visión. También en el caso del desgaste lumbar, que por ahora es leve, también se debe tener un seguimiento para evitar que el paciente
para verificar que ese padecimiento del desgaste lumbar no está afectando en su calidad de vida. Y por supuesto la prevención y el cuidado de lo que es los hábitos alimenticios que por ahora el paciente ha mantenido, y en este caso también educarlo en lo que es el consumo del alcohol. Y como conclusión tenemos que el paciente tiene un amplio conocimiento de la eficacia, la dosis y la pauta de administración de su medicación. Sin embargo, desconoce parte de lo que son las interacciones entre medicamentos y alimentos, así como sus contraindicaciones. Siempre respeta la fecha de vencimiento de sus fármacos, sigue una dieta adaptada a sus condiciones, a excepción por el consumo de alcohol, que es algo con lo que tenemos que educar al paciente. Además, se le aconsejó sobre cómo utilizar correctamente un botiquín de primeros auxilios. Al realizar la entrevista al paciente se logró una comunicación efectiva, empleando un lenguaje coloquial para un mejor entendimiento y manteniendo siempre el respeto mutuo de profesional a paciente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.